En un baile extraordinario, la chica humilde descubrió un amor inesperado. Di que soy tu marido. Valeria había soñado desde niña con el concurso de baile que se celebraba cada primavera en su pequeño pueblo. Aprendió a bailar en la sala de su abuela, quien le transmitió la pasión y el arte de moverse al ritmo de la música. Sin embargo, a sus 22 años, esa pasión chocaba con una realidad aplastante. Debía ayudar en la tienda de abarrotes de su madre. El sacrificio y el amor incondicional que le habían enseñado sus abuelos pesaban sobre sus hombros, y la visita a la plaza central se convertía en un recordatorio de lo que no podía hacer. A medida que se acercaba la fecha del concurso, la emoción y la preocupación se entrelazaban en su pecho. ¿Y si no era suficiente? La noticia de que su compañero de baile sería Alejandro, el chico más codiciado del pueblo, la llenó de un nerviosismo palpable. ¿Podría confiar en él? ¿O sería solo un juego para él? La presión aumentaba con cada ensayo. La mirada de los otros la seguía como un lobo acechando a su presa. Sabía que Alejandro provenía de un mundo distinto, donde los sueños eran más accesibles y el dinero compraba oportunidades. ¿Por qué no te sientes digna de brillar tanto como los demás?, le susurró una tarde mientras practicaban, y aquellas palabras resonaron en su mente como un eco inquietante. La duda se convirtió en una sombra que la acompañaba en cada giro, en cada paso. Valeria miró su reflejo en el estudio de danza, hecho a mano por su madre. Le quedaba perfecto, pero el miedo aún la incapacitaba. Se sentía atrapada entre el deseo ardiente de demostrar su valía y la presión desgastante de no ser suficiente. Mientras luchaba por concentrarse, el aire se volvía espeso y su respiración irregular. En la soledad de su habitación, rodeada de las fotografías de su abuela, comenzaba a cuestionar su valor. ¿Sería solo una chica de pueblo, condenada a la rutina de la vida cotidiana? ¿Cómo podía enfrentarse a las expectativas de otros, a ese mundo brillante que parecía inalcanzable? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso llegó y el nerviosismo se convirtió en una tormenta en su interior. Estaba rodeada de risas y aplausos, pero Valeria sentía que los ojos de todos estaban fijos en sus inseguridades. Y cuando llegó su turno, el miedo la atrapó con fuerza. Alejandro, siempre encantador, le miraba con una mezcla de admiración y curiosidad, pero la presión de no decepcionarlo la consumía. Cada paso se sentía como un salto al vacío. ¿Y si fallaba? Con el rugido de la música envolviéndola, el deseo y el terror colisionaron. En un momento de pura desesperación y entrega, sintió el impulso de dejarlo todo atrás. «Di que soy tu marido», gritó en medio de la danza, sin conciencia de las palabras que transformaban la atmósfera. La plaza quedó en un silencio atónito, las miradas fijas en ellos dos, y Valeria sintió que el aire se detenía. ¿Qué había hecho? ¿Podría Alejandro entender la profundidad de su desafío? La angustia la devoraba, dejándola a merced de un futuro incierto, donde su verdad y sus sueños se entrelazaban en una lucha interminable. El silencio en la plaza la envolvió como una capa pesada. Valeria se sintió expuesta, vulnerable ante el mundo. La confusión en el rostro de Alejandro era evidente, y un torrente de preguntas la asaltó. ¿Por qué había dicho aquello? ¿Qué significaban realmente esas palabras? Sin embargo, en el fondo de su ser había una chispa que comenzaba a encenderse, un deseo de liberarse de las cadenas de su propia timidez y afirmarse como lo que realmente quería ser, una bailarina. A medida que la música comenzaba a resonar nuevamente, manteniendo su ritmo firme, Valeria se encontró en un punto de inflexión. No podía permitir que ese momento se desvaneciera en la incertidumbre. La mirada de Alejandro ahora estaba centrada en ella, sin juicio ni comentarios, solo curiosidad y, posiblemente, admiración. Decidió, en ese instante, que no podía rendirse. Con un profundo suspiro, dejó que la música impulsara cada movimiento. Los pasos, antes vacilantes, ahora adquirieron firmeza y fluidez. Cada giro y cada paso que daba era un grito silencioso a su propia autoestima, una amenaza a sus inseguridades. Sentía que estaba comenzando a bailar no solo por el concurso, sino para demostrarle al mundo, y sobre todo a sí misma, que podía ser más que una chica de pueblo.
A medida que se sumergía en la danza, empezó a notar cómo las miradas que antes eran de juicio, ahora se transformaban en admiración. La gente a su alrededor comenzó a aplaudir, y eso le aportó una dosis de confianza que ni ella misma sabía que necesitaba. La sensación de estar bajo el foco la llenaba de energía. Valeria se movía con una fluidez que desafiaba las limitaciones que había autoimpuesto. La música se mezclaba con su determinación, y por un momento el escenario entero quedó distante, como si solo existieran ella y el baile. Pero en su mente todavía había sombra. La inseguridad no se desvanecía completamente. ¿Qué pasaría después del concurso? ¿Podría mantener esa valentía? ¿Sabía realmente lo que significaba dar aquel paso tan audaz? Con cada lanzamiento de su brazo y cada giro, Valeria luchaba no solo con sus pasos, sino también con la realidad de su vida fuera del escenario. Las dudas que la habían perseguido se transformaron en una batalla interna entre su afán de brillar y la presión de ser la hija obediente que debía trabajar en la tienda de su madre. Cuando la música comenzó a cesar y el aplauso retumbaba en la plaza, Valeria comprendió que, independientemente del resultado del concurso, había dado un paso importante hacia su auténtico yo. Se sentía más fuerte, más completa. Las palabras «di que soy tu marido» adquirieron un nuevo significado. No eran solo una declaración de desafío. Eran el reflejo de una lucha interna por encontrar su lugar en el mundo. La licuadora de expectativas y sueños que siempre había intentado reconciliar. Mientras finalmente hacía su reverencia y los aplausos continuaban atronando en sus oídos, Valeria sintió que, esta vez, el futuro no era una incertidumbre aterradora, sino una promesa. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de explorar quién era realmente. Pero justo cuando la adrenalina comenzaba a ceder y los gritos de aliento se morían a su alrededor, notó a alguien en pie entre la multitud, su madre, con un gesto entre la sorpresa y la preocupación pintado en su rostro. Valeria se congeló, sintiendo el peso de la mirada de su madre, y supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ese desafío emocional que acababa de comenzar podría abrir un camino hacia su independencia, o sería solo un espejismo en el desierto de expectativas ajenas. El murmullo de la multitud se desvaneció en la mente de Valeria, como si se hubiera sumergido en un océano de pensamientos. La mirada de su madre la perforaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. Dos emociones que, al entrelazarse, creaban un torbellino en su interior. Su madre había sido su mayor apoyo, pero el peso de sus expectativas siempre había planeado sobre ella como una sombra. Esta nueva versión de Valeria, esa que había dejado brotar su esencia bajo la luz de los reflectores, debía confrontar a la mujer que había sido su pilar. Al salir del escenario, Valeria se adentró en el bullicio del público, sintiéndose no solo observada, sino también medida. Cada paso era un desafío. Cada alianza de confianza y libertad antes de la danza se convirtió en un hilo frágil que podía romperse de un solo tirón. La presencia de su madre se sentía como un eco, resonando con el temor de que esta exhibición de valentía se desvaneciera, convirtiéndose en arena entre sus dedos. Antes de que pudiera enfocar sus pensamientos, su madre se acercó con una sonrisa nerviosa, contrastando el amor con la preocupación. «Hija, fue increíble. No sabía que tenías eso dentro de ti». Las palabras eran dulces, pero cargadas de una expectativa insidiosa. «¿Y ahora qué? ¿Realmente piensas seguir con esto del baile?». Valeria sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que su madre le planteaba esa pregunta. Cada vez que Valeria se acercaba a sus sueños, su madre parecía inquietarse más, como si las ambiciones de su hija la retaran directamente. Pero esta vez, Valeria sintió la chispa de su valentía. «Sí, quiero seguir, quiero bailar, quiero ser más que lo que esperan de mí», respondió, tratando de que su voz no temblara. Nunca había hablado así con firmeza, y la respuesta dejó a su madre en un silencio que parecía un abismo. La mujer parpadeó, buscando las palabras que nunca le habían temblado en la boca, pero Valeria no permitía que el miedo la aprendiera de nuevo. A esta altura, sabía que debían afrontar la distancia que la separaba, una brecha formada por el deseo de su madre de mantenerla protegida en el mundo familiar y el ardiente deseo de Valeria de dejar esa vida atrás. Se retiró hacia el costado de la plaza, el corazón acelerado pero lleno de una resonante determinación. Alzó la cabeza. El aire fresco lo sentía diferente, como si inhalara su verdad en lugar del miedo que había acaparado sus pensamientos durante años.
Las inseguridades todavía luchaban por aparecer, pero había decidido que no les daría cabida. Cargar con el legado de ser la hija obediente no era un camino que le interesara recorrer más. Ese día había enfrentado sus miedos y había comenzado a tejer un nuevo relato sobre quién era. Pero también sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Escapando de la mirada inquisitiva de su madre, se dirigió a la puerta del teatro local, donde la audición para una compañía de danza estaba programada para el siguiente mes. Era el siguiente paso hacia su sueño, y uno que requería de un valor aún mayor. Mientras Valeria se acercaba a la puerta, sintió como si las expectativas y las preguntas la acompañaran. ¿Podría realmente manejar la presión de bailar profesionalmente? ¿Qué pasaría si fallaba? Las interrogantes giraban como tormentas en su mente, pero entre ellas surgió una idea, un poderoso pensamiento. No se trataba solo de cumplir expectativas ajenas, sino también de intentar su propio sueño, de hacer valer su deseo de ser bailarina. La puerta crujió a su apertura, y Valeria dio el primer paso. El eco de la decisión resonó a través de su ser mientras atravesaba el umbral, su mirada puesta en un futuro que podía ser tanto aterrador como brillante. Sería suficiente este impulso para transformar su vida. Tenía que descubrirlo, enfrentando no solo el baile, sino la verdad de su propia voz. Sin embargo, un segundo antes de que la puerta se cerrara a sus espaldas, un rostro conocido apareció entre la multitud. Alejandro. Su expresión era de sorpresa y admiración, señal de que él también había estado observándola durante su presentación. Sus ojos se encontraron, y de inmediato Valeria sintió una corriente de energía. Era posible que en su camino hacia la independencia también hubiera espacio para descubrir un nuevo tipo de conexión. A medida que la tensión entre ellos flotaba en el aire, Valeria se preguntó qué significaría realmente abrir su corazón, además de abrir su mente hacia el baile. La lucha por su identidad personal acababa de comenzar, y tal vez el verdadero desafío no solo sería con su madre, sino también dentro de ella misma. Valeria atravesó el umbral del teatro, sintiendo cómo el aire cálido la envolvía. Pero en lugar de la seguridad que había esperado, una oleada de inseguridad la invadió. Se encontró en un amplio vestíbulo decorado con espejos que reflejaban imágenes fragmentadas de su ser. Cada reflejo parecía enfatizar sus dudas, como si le gritaran que no era suficiente. El eco de su baile resonaba en su mente, pero se transformaba en un murmullo de críticas internas. No tienes la técnica suficiente. No mereces estar aquí. Se sacudió para disipar esos pensamientos. Había llegado el momento de actuar y reafirmar la decisión que había tomado. Se acercó a la mesa de registro, donde una mujer de mirada severa la miraba con curiosidad. Valeria se presentó con voz clara, tratando de proyectar confianza. «Soy Valeria, y estoy aquí para la audición». La mujer asintió sin una palabra, entregándole un número. Mientras Valeria se alejaba, su mente comenzaba a divagar nuevamente. El número en su mano representaba un paso más hacia el reconocimiento, pero también era un recordatorio de la presión que sentía. Se utilizaba a sí misma como un objeto de evaluación. Debía evitar que esa presión la sofocara. No solo estaban en juego sus sueños, sino la imagen que había creado ante su madre, y quizás su propia autoimagen. Mientras aguardaba su turno en la sala, Valeria observaba a los demás. Bailarines ya impresionantes, con sus cuerpos tonificados y su gracia innata, se movían con un aplomo que hacía resurgir sus propias inseguridades. Se dio cuenta de que el espacio, ahora tan lleno de competencia, se sentía como una selva en la que tenía que aprender a prosperar. ¿Qué tan dispuesta estaba a luchar por lo que quería? Esa pregunta surgía de nuevo con más fuerza. ¿Sería suficientemente atrevida para asumir el rechazo si era necesario? Con cada paso que los demás daban hacia el escenario, Valeria se mentalizaba. Un profundo anhelo de trascender sus limitaciones la impulsaba. Sin embargo, sus fantasmas no se quedaban atrás. Las expectativas de su madre, su propia historia de resistencia y el miedo al fracaso peleaban por ocupar su mente. «Este es tu momento», se repitió, intentando sofocar esas voces. Finalmente fue su turno. Avanzó hacia el escenario, y todo a su alrededor se desvaneció, dejando solo un brillo frío del proyector que iluminaba su silueta. La música comenzó a sonar, y los primeros pasos fueron titubeantes, como si su cuerpo estuviera buscando equilibrio en el aire.
pero con cada movimiento comenzó a desatarse. La danza la invadía y el miedo se transformaba en fluidez. Valeria se convirtió en una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, un reflejo de su lucha interna excesivamente real. La sala pronto parecía vibrar con su energía, conectando su ser con el momento. Al finalizar, el silencio se apoderó de la sala por un instante, seguido de aplausos sinceros. Aunque no sabía cómo había sido percibida, se sintió viva, como si hubiera despojado los grilletes que tantas veces la habían contenido. Sonrió. En esa simple actuación había muchos matices de poder y coraje que nunca había reconocido antes. Sin embargo, mientras descendía del escenario, el rostro de Alejandro se iluminó en su mente. Recordó cómo su mirada había endurecido su determinación, algo que no había notado antes, como si su presencia le brindara un nuevo tipo de valentía. La tensión entre ellos significaba algo más, una chispa que podría iluminar un sendero inexplorado, complementado por su búsqueda de autodescubrimiento. En el fondo sabía que, sea cual fuera la respuesta del jurado, había comenzado a desenredar la noción de lo que podría significar abrir su corazón tanto profesional como emocionalmente. La audición había sido solo un inicio, pero la realidad de lo que sentía por Alejandro no podía ignorarse. ¿Podría ese sentimiento florecer entre las complejidades de su propia vida y del baile? Con el corazón aún latiendo con fuerza, Valeria se dispuso a salir. En su pecho ardía una mezcla de emoción e incertidumbre. Sabía que la vida no le entregaría más que desafíos, pero también era consciente de que cada uno de ellos podía acercarla a una versión más auténtica de sí misma. Y en medio de ese caos, con la audición cobrando vida en su mente y la posibilidad de un amor emergente, se dio cuenta de que era solo el principio de un baile extraordinario. ¿Podría su viaje hacia la independencia tejer una historia que incluyera también el amor? Ese enigma lo dejaría palpitando en el aire, mientras ella buscaba respuestas en su nuevo camino. Valeria salió del teatro con el sonido de los aplausos resonando en su cabeza, como si fueran ecos de un desafío superado. Cada paso que daba parecía más firme, como si las dudas que la habían asediado comenzaran a desvanecerse. Sin embargo, en el camino a casa, una nueva inquietud se instaló en su pecho. ¿Había hecho suficiente para impresionar al jurado? El miedo a no ser recordada también comenzaba a carcomer su reciente autoconfianza. Días después, mientras revisaba su rutina diaria y reflexionaba sobre la audición, se dio cuenta de que no solo luchaba por ser vista en el escenario, sino también por valorarse a sí misma en todas las facetas de su vida. La idea de ser suficiente resonó en su mente. ¿Qué significa ser suficiente? Esta aceptación era un baile que nunca había bailado, una coreografía entre su propia inseguridad y la imagen que deseaba proyectar. Con el deseo de seguir creciendo, Valeria decidió que era hora de preparar un nuevo número. No quería esperar pasivamente una respuesta del jurado, quería tomar el control de su trayectoria. Se inscribió en clases avanzadas de danza contemporánea, donde encontró a otros bailarines que, como ella, se deslizaban entre el anhelo y la inseguridad. Las sesiones eran intensas y desafiantes, con un maestro exigente que no dejaba espacio para los errores. Más de una vez se sintió a punto de rendirse, pero era en esos momentos de frustración extrema que surgía una chispa dentro de ella, incitándola a seguir. Con cada clase, el número de pasos que tenía que repetir aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Empezó a explorar ritmos y movimientos que nunca antes había considerado. La combinación de la técnica con su propia interpretación personal le otorgó una nueva sensación de libertad. Gradualmente, se dio cuenta de que lo que la mantenía insegura no era la falta de talento, sino la incapacidad de amarse a sí misma tal como era. Fue en una tarde particularmente intensa, cuando todo a su alrededor parecía borrarse y solo quedaba ella y su danza, que tuvo una revelación impactante. La proyección que había construido a partir de las expectativas ajenas se desmoronaba, dejando espacio para algo más auténtico. Las palabras de su maestro resonaban en su mente. No bailas solo para ti, sino para históricamente contar tu verdad. En ese instante, Valeria comprendió que si iba a destacar, debía bailar no solo con su cuerpo, sino con su alma. Afrontó el dilema de cómo equilibrar su crecimiento personal con su relación emergente hacia Alejandro. Su atención hacia él se convertía en distracción, tensionando entre el deseo genuino de conectar y la necesidad de preservar su individualidad en el ámbito profesional. Cada vez que se encontraban, sentía la atracción magnética, pero esa misma conexión podía hacer que su proceso personal se sintiera en riesgo.
Valeria se propuso trazar una línea delicada entre ambos mundos. La danza se convirtió en su refugio, mientras que Alejandro representaba la puerta hacia nuevas emociones. Sin embargo, al explorar esta conexión, la incertidumbre sobre cómo estos caminos coexistirían en su vida empezaba a hacerle preguntas inquietantes. Decidió tener una conversación abierta con Alejandro, consciente de que una buena relación no debería ser una distracción, sino un motor para el crecimiento mutuo. Insistir en ser honesta sobre sus miedos, expectativas y necesidades se volvió primordial. La posibilidad de que sus corazones se alinearan en un nuevo ritmo era emocionante y aterradora a la vez. Mientras Valeria se preparaba para dar ese paso, una tensión palpable llenó el aire a su alrededor. Era un momento decisivo que podría cambiar no solo su relación con Alejandro, sino también su propio camino como artista. Se preguntó, con el corazón acelerado, si podría estar lista para abrir su corazón de esa manera, justo cuando todo parecía estar comenzando a encajar en su vida. El eco de sus pasos resonó en el suelo al acercarse al aula donde se encontrarían. La pregunta final que se repetía en su mente resonó más fuerte que nunca. ¿Podría realmente ser suficiente, no solo en el escenario, sino también en el amor? Al abrir la puerta, la intersección de sus senderos comenzaba a dibujarse, mientras se quedaba allí, lista para un nuevo nivel en su danza emocional. Valeria respiró hondo antes de cruzar el umbral del aula. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando la pista de baile con un brillo dorado que parecía invitarla a dar un paso adelante. En su mente, las palabras de su maestro seguían resonando. Baila para contar tu verdad. Este era el momento de encontrar su voz, no solo en la danza, sino también en su vida personal. Al entrar, se encontró con Alejandro, quien la esperaba, una sonrisa suave en sus labios. La calidez de su mirada hizo que sus dudas se desvanecieran por un instante. Sin embargo, la realidad de la conversación que estaba a punto de tener soplaba en su interior como un viento helado. Sus corazones podrían estar en sintonía, pero su crecimiento individual también necesitaba atención. El deseo de ser suficiente era urgente y a la vez aterrador. Valeria se acercó a él, y con cada paso sintió como si se estuviese alejando de la timidez que había llevado durante tanto tiempo. «Alejandro, necesitamos hablar», comenzó, su voz ligeramente temblorosa. La sinceridad de su intención brillaba en sus ojos. Atraído por la seriedad de su expresión, él asintió, invitándola a continuar. Explicó cómo había luchado por equilibrar su pasión por la danza y sus sentimientos hacia él. Cada vez que se encontraban, una parte de ella se sentía alegre, pero la otra se sentía atrapada, temerosa de que una conexión más profunda la distraiga de su camino como artista. «Quiero que sepas que valoro lo que estamos construyendo, pero necesito ser honesta contigo. No puedo descender en mis metas por miedo a perderme», confió, sintiendo cada palabra salir de su pecho con una presión liberadora. Alejandro la escuchó atentamente. Su expresión se mantenía neutral, pero Valeria podía sentir su curiosidad incrementada. Tras una pausa que pareció interminable, él comenzó a hablar. «Valeria, respeto tu necesidad de crecer, pero creo que uno no tiene que sacrificar sus objetivos por una relación. El arte y el amor pueden coexistir. En lugar de ser distracciones, pueden ser fuentes de inspiración». La claridad en sus palabras resonó profundamente. Valeria sintió que el peso de su decisión comenzaba a levantarse. Ahí estaba su dilema. ¿Podría realmente encontrar una manera de equilibrar el amor y su ambición sin que uno eclipsara al otro? Esa conexión emocional no debería ser un impedimento, sino un catalizador que la impulsara hacia adelante. Sin embargo, mientras su conversación proseguía, también comenzaron a abordar el aspecto de su crecimiento personal. Alejandro le mencionó que había sentido su propio deseo de ser visto y valorado, un sentimiento que ambos compartían. «Tú tienes una voz poderosa, Valeria. A veces olvidamos que ser suficiente no es una cuestión de compararnos con los demás. Se trata de estar en paz con nosotros mismos», dijo con convicción. Las emociones golpeaban su pecho mientras procesaba el mensaje. Alejandro no era solo un interés romántico, también representaba un espejo de su propia lucha interna por aceptarse. El deseo de ser suficiente en el amor se entrelazaba con el anhelo de ser suficiente en su arte. ¿Podría todo esto ser parte del mismo camino? La conversación fluyó, y Valeria comenzó a liberar los temores que había guardado en lo más profundo de su ser. Al final, ambos se encontraban más cerca, no solo el uno del otro, sino también de sí mismos. Sin embargo,
una inquietud latente quedó en el aire, el miedo a que el amor pudiese desestabilizar su enfoque, como una pirueta sin fin. Cuando Valeria finalmente salió del aula, una nueva resolución crecía dentro de ella. Se iba con la firme intención de integrar estos aspectos de su vida, sin caer en la trampa de la distracción. Pero antes de eso, debía prepararse para su primera actuación tras su decisión de fusionar amor y danza en su presentación, una tarea que la llenaba de entusiasmo, pero también de ansiedad. Mientras caminaba hacia su hogar, una nueva pregunta pululaba en su mente. ¿Podría brillar en el escenario, no solo como artista, sino también como persona que ha decidido abrir su corazón? La participación en este nuevo número sería un verdadero test para su crecimiento personal. Al llegar a su puerta, la emoción palpitante se intensificaba, preparada para empujarla hacia lo desconocido. En su interior, sabía que cada paso de esta danza la llevaba más cerca de su verdad. Sin embargo, al mirar al horizonte, la sombra de la competencia se alzaba. Había un nuevo desafío en su camino, una bailarina rival que había estado destacando. Valeria se preguntaba si podía mantener su enfoque y al mismo tiempo enfrentar esa nueva adversidad. ¿Convertiría esa rivalidad en una motivación o sería el final de su lucha por la aceptación? Valeria se despertó con el canto de los pájaros colándose por la ventana. La luz del sol se deslizaba por su habitación, bañándola en un destello cálido que parecía instarle a levantarse. Esa mañana, sin embargo, la familiaridad del amanecer se sentía diferente. En su interior, el ímpetu de la actuación la desbordaba. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. El amor y el arte podían coexistir. Mientras se preparaba, observó su reflejo en el espejo y se sintió como si mirara a una extraña. La misma chica de siempre, pero con un crecimiento innegable. Sus ojos, antes cargados de inseguridad, ahora mostraban una chispa de determinación. Se vestía con cuidado, eligiendo un vestuario que no solo resaltara su figura, sino que también representara su lucha interna. Un delicado vestido negro con toques de oro, un homenaje a la luz que estaba comenzando a descubrir en su vida. Salió de casa con un paso más firme, sintiendo que cada uno de sus movimientos contaba una historia. Tenía la intención de fusionar sentimientos con técnica, demostrar al mundo que el amor no era un obstáculo, sino el combustible que la llevaría a nuevas alturas. La competencia la esperaba, y el desafío de enfrentarse a la rivalidad se tornaba más intenso con cada paso que daba. En los ensayos, la atmósfera era palpable. Valeria podía sentir las miradas de sus compañeras sobre ella, entre ellas Ángela, la bailarina que había acaparado la atención del maestro y del público. Aquella rivalidad que había comenzado como un mero matiz se transformaba en una sombra constante, un recordatorio de que debía demostrar que era más que suficiente. Valeria se entregó a la práctica. Cada movimiento, cada giro en la pista era una afirmación de su fortaleza. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la actuación, su mente se llenaba de dudas. ¿Podía realmente enfrentar a Ángela sin perder su esencia? La idea de ser eclipsada por la competitividad la llenaba de ansiedad. Cada espejo, cada reflejo, recordaba su inseguridad. La noche previa a la presentación, Valeria decidió quitarse el peso de la duda. Se sentó en el suelo de su habitación y cerró los ojos. Visualizó su actuación, cómo fluiría con la música, cómo se dejaría llevar por las emociones. Recordó las palabras de Alejandro, que el amor y el arte eran una sinfonía. Si se permitía ser vulnerable, podría llevar su baile a galas inesperadas. Era hora de desafiar no solo a Ángela, sino a las sombras que había dejado crecer dentro de sí misma. El día del espectáculo, la adrenalina palpitaba en su sangre. Cuando pisó el escenario, un silencio ensordecedor envolvía la sala. Solo su respiración era audible, como un mantra que la centraba. Valeria tomó una profunda bocanada de aire, recordando que cada latido de su corazón contaba, y deseando que cada paso fuera un eco de su verdad. La danza comenzaba, y ella era tanto el amor como el artista, un todo indisoluble. Sin embargo, no podía ignorar la presencia de Ángela, quien en el fondo del escenario se movía con una gracia que desafiaba su confianza. Valeria luchaba por concentrarse, por no permitir que la rivalidad la influyera. Con cada giro y cada salto sentía que su esencia se encontraba a la par, pero también una sombra de duda emergía con fuerza. El giro crucial se acercaba,
y tal como se esperaba, Valeria tenía la oportunidad de deslumbrar. Era el momento de entrelazar su arte con el amor que sentía dentro. El público no era solo testigo, era parte de un viaje emocional que ella estaba dispuesta a compartir. Sin embargo, en el último compás de su baile, un movimiento inesperado de Ángela la llevó a derrapar en un tropiezo. El silencio y la tensión en la sala eran abrumadores. Todos los ojos se posaron sobre ella. Pero Valeria, en un instante de claridad, se permitió abrazar la imperfección. La despamparante caída de la rival fue su momento de redención. En vez de hundirse en la inseguridad, Valeria tomó esa oportunidad de oro para redirigir su energía. ¿Sería el momento decisivo que la llevaría a una nueva aceptación? La tensión en el aire se volvió casi eléctrica mientras ella se preparaba para salvar no solo su actuación, sino todo el concepto que había construido sobre sí misma. ¿Podría realmente ser lo suficientemente fuerte para no solo enfrentar su miedo, sino hacer de esa caída un paso hacia su crecimiento? El escenario aguardaba y las luces brillaban intensamente, marcando el final de un ciclo y el comienzo de otro. El aire vibrante del escenario la rodeaba, y mientras los aplausos estallaban al finalizar su presentación, Valeria sintió que la euforia invadía su ser. Aquella era su respuesta a la incertidumbre que la había consumido. La caída de Ángela, lejos de ser un obstáculo, se había transformado en un baluarte de su confianza. Valeria sonrió mientras los murmullos del público la acariciaban suavemente. Notó que había superado una de las pruebas más difíciles, la aceptación de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, al salir del escenario y regresar a la calma del vestuario, la emoción se disipó rápidamente, dejando espacio a una nueva preocupación. La luz de los focos había encendido su fuego interior, pero mientras miraba su reflejo en el espejo de backstage, un pensamiento inquietante la asaltaba. ¿Había hecho lo suficiente? La competencia con Ángela aún no estaba decidida, y la incertidumbre comenzó a filtrarse nuevamente en su mente. ¿Acaso había sido su actuación un momento aislado, o un verdadero resultado de su transformación? Los días siguientes fueron sumamente críticos. A pesar de recibir elogios de sus compañeros y del jurado, Valeria se encerró en una especie de autoanálisis. La euforia del espectáculo había sido efímera. El verdadero reto estaba en mantenerse fiel a sus nuevos principios. Decidida a profundizar el autoestudio, comenzó a practicar con más rigor. Cada mañana, la música resonaba en su habitación mientras ella bailaba, buscando equilibrar su técnica con la conexión emocional que tanto anhelaba. Se proponía trabajar no solo en sus movimientos físicos, sino también en contar su historia a través de ellos. A medida que los días pasaban, sin embargo, el ambiente comenzaba a saturarse con la tensión de la competencia. La rivalidad con Ángela se volvía tangible, afectando su rendimiento en los ensayos. Cada vez que veía a Ángela, recordaba el tropiezo, y aunque había decidido no permitir que eso la desgastara, la sutil presencia de la otra bailarina siempre la desafiaba. Con cada ensayo, la presión se hacía mayor, pues no solo se enfrentaba a una rival externa, sino también a sus propios miedos internos. Una noche, en un momento de introspección, Valeria recordó lo que Alejandro le había enseñado sobre el amor y el arte. Se dio cuenta de que su relación con la danza debía nutrirse más del amor a sí misma que del miedo a ser superada. Esa epifanía la llevó a un nuevo entrenamiento, donde se enfocó en abrazar el proceso en lugar de obsesionarse con la competencia. La técnica siguió siendo esencial, pero se dio permiso para dejar que sus emociones fluyeran, lo cual convertía cada movimiento en un reflejo de su alma. El día de la segunda actuación se acercaba, y mientras el reloj avanzaba, las mariposas en su estómago se multiplicaban. En una última práctica, miró a su alrededor y sintió que era el momento de compartir su verdad más profunda a través del baile. No solo se trataba de demostrar una habilidad, sino de dejar que el mundo viera su corazón. Sin embargo, en el instante que sus pies tocaron el escenario, una atmósfera de expectativa eclipsó su determinación. Ángela estaba allí, más resplandeciente que nunca, y Valeria experimentó una oleada de ansiedad. La música comenzó, y mientras se adentraba en la coreografía, cada paso era un acto de recuperación, y desde allí comprendió que era su conexión con el arte y no la rivalidad lo que realmente la empoderaba. En medio de ese viaje emocional, una pregunta surgía con creciente claridad. Si lograba triunfar sobre su propio miedo, ¿podría inspirar a otros a hacer lo mismo? Las luces brillaban en un ciclo continuo, y el camino hacia su aceptación personal apuntaba no solo hacia el éxito, sino hacia una transformación que iba más allá de lo que alguna vez imaginó. Pero al borde de la actuación, un nuevo giro la aguardaba. La competencia no sería solo contra Ángela, había algo más en juego.
El verdadero reto sería entender qué representaba realmente para ella el amor y cómo ese amor influiría en el arte que tanto anhelaba representar. ¿Podría Valeria arriesgarse a abrir su corazón, no solo a la danza, sino también a lo que nacería de ella? La respuesta estaba al otro lado de la preparación, y el verdadero espectáculo apenas comenzaba. La mañana antes de su segunda actuación, Valeria se despertó con un nudo en el estómago. La ansiedad la envolvía como una niebla espesa, cuestionando cada paso que había tomado en su viaje. Era un día crucial, y a medida que el reloj avanzaba, el peso de la incertidumbre se volvió aún más palpable. En su mente, las discusiones internas se multiplicaban. ¿Sería esta actuación la definitiva? ¿Podría realmente compartir su conmoción sin caer de nuevo en la trampa de las comparaciones? Sin embargo, a medida que se preparaba, un destello de claridad emergió en medio del caos. Se miró al espejo, observando su reflejo con una mezcla de duda y determinación. No se trata solo de competir, se dijo. Valeria comprendió que su búsqueda no era simplemente demostrar una habilidad técnica, sino conectar con algo más profundo y universal. Su danza debía hablar sobre el amor, la vulnerabilidad y la esperanza. Con ese propósito, empezó su calentamiento, centrándose en cada movimiento como un medio para canalizar sus emociones, en lugar de verlos como meros pasos a seguir. Cada giro y cada extensión de los brazos tomaron un nuevo significado cuando Valeria se enfocó en la narrativa que quería contar. No quería ser solo una bailarina, quería ser un faro de autenticidad. Con cada práctica, su confianza comenzó a surgir, pero la sombra de la competencia con Ángela seguía presente, agazapada en los rincones de su mente. La noche se acercaba, y al llegar al auditorio pudo sentir el murmullo del público, una corriente de energía que instantáneamente la llenó de adrenalina. Aunque Ángela era la única rival que le había hecho temblar, Valeria se armó de nuevo con su epifanía. El amor hacia su arte y sobre todo hacia sí misma se convertiría en su mejor aliada. Sentándose en el camerino, respiró hondo mientras sus pensamientos se quedaban atrapados en un ciclo de afirmaciones. Soy más que mi miedo. Soy una intérprete. Mis emociones son mis herramientas. Se repetía estas frases como un mantra, buscando la paz en la tormenta de expectativa que se avecinaba. Cuando finalmente llegó su turno de salir al escenario, sintió una conexión especial con el espacio. Era más que una simple tarima, era el escenario de su transformación. La música comenzó a sonar, y en lugar de enfocarse en la mirada expectante de Ángela desde la esquina, se sumergió en su propio universo sonoro. Cada movimiento resonaba con un latido, cada paso se convertía en una declaración. Mientras giraba, su mente encontró claridad en la mezcla de emoción y técnica. Ya no era solo una competidora, era una narradora, y su danza iba más allá del cuerpo, cruzando hacia el alma. En ese instante de conexión, Valeria entendió que su verdadero triunfo no radicaba en superar a Ángela, sino en superar sus propios límites internos. A medida que la actuación avanzaba, el aire vibrante la rodeaba, impulsándola a lanzarse aún más. Pero cuando el espectáculo llegó a su clímax, una idea sorprendió su corazón. ¿Y si esta competencia no se tratara solo de ella? ¿Y si el verdadero desafío era la posibilidad de abrazar la conexión con otros, permitiéndole abrir su corazón no solo a la danza, sino a las relaciones que había dejado de lado por el miedo a la vulnerabilidad? Al cerrar su coreografía, el aplauso del público resonó como un eco de su transformación personal. Aunque había dejado todo en el escenario, sentía que un nuevo viaje apenas comenzaba. Al encontrarse nuevamente con Ángela tras el telón, una chispa de entendimiento surgió entre ambas, haciéndola cuestionar si, al final, la competencia había sido solo una pantalla para algo más significativo. La actuación había sido su momento, pero con ello también llegó la reflexión sobre los vínculos que podía forjar, aquellos que podrían enriquecer su vida y su arte. ¿Podría Valeria finalmente abrazar la belleza de abrirse no solo a través de la danza, sino también a través de las relaciones que la rodeaban? La respuesta se estaba gestando en su interior, y la inquietud de lo que vendría a continuación comenzaba a tomar forma. La danza había comenzado, pero el verdadero desafío estaba a punto de estallar. Valeria sintió que el eco de los aplausos aún retumbaba en su corazón mientras salía del escenario. Pero a diferencia de la ansiedad que la había consumido antes, ahora había un fuego nuevo, el de la aceptación.
La actuación había sido más que un simple número. Había sido una declaración de su viaje personal hacia la independencia y el amor propio. Aquella noche no solo había mostrado su capacidad como bailarina, sino también la fuerza de su voz interior, una voz que había luchado por salir a la luz. A medida que se movía entre bastidores, el aire estaba impregnado de gratitud y alivio. Valeria ya no se sentía como una competencia frente a Ángela. A lo largo de su actuación, había comprendido que cada uno de ellos narraba su historia única a través de la danza. La rivalidad que había sentido se transformó en un impulso hacia la autoconfianza, y con ello su enfoque cambió. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía por la aprobación externa, sino por la conexión que hacía tanto con su arte como con su corazón. Cuando se encontró con Alejandro entre el bullicio, él la miraba con una admiración profunda, como si pudiera ver no solo la bailarina en el escenario, sino a Valeria en su totalidad. «Te vi brillar, Valeria. Lograste transmitir tu esencia», le dijo, y las palabras lo sentó en su identidad, resonando con la verdad que había descubierto en su interior. No necesitaba justificar su valía para nadie, ni siquiera para ella misma. La conversación se tornó en un medio de reflexión. Valeria compartió su epifanía sobre la conexión y cómo había decidido que el arte debía fluir de una manera honesta, eliminando la presión de la competencia. La mirada de Alejandro era un espejo de sus propios anhelos, y en ese momento Valeria sintió que había iluminado un camino no solo para ella, sino también para ellos como pareja. Alejandro tomó su mano, y en ese instante, un nuevo tipo de conexión floreció. «Me siento inspirado por tu valentía. No solo tienes un talento increíble, sino que también has encontrado la fuerza para ser auténtica contigo misma. Esto ha acabado de comenzar. Yo estaré a tu lado». Aquellas palabras resonaron. Valeria vio reflejada en él no solo la posibilidad de amor, sino un apoyo inquebrantable en su desarrollo personal. Ya no había lugar para las sombras, ni para los miedos que alguna vez la habían mantenido paralizada. Así, Valeria comenzó a forjar un nuevo camino. Fue a la compañía de danza, y a medida que pasaron los días, cada ensayo fue un testimonio de su crecimiento. La técnica y la emoción comenzaron a entrelazarse, no solo en su danza, sino también en su vida. Recibió el reconocimiento que merecía. Ya no era vista con dudas, sino como la bailarina comprometida que había decidido ser. Con cada paso, cada salto, sentía que finalmente había conquistado el espacio que alguna vez había temido. El día de la audición para una prestigiosa compañía llegó. Valeria llegó tranquila, llevando consigo la confianza que había cultivado a lo largo de su viaje. En el escenario, bailó con la libertad que solo se obtiene cuando se busca no solo demostrar, sino compartir su verdad. Fue el momento culminante de su transformación, un momento donde sus inseguridades quedaron atrás y su ser auténtico brilló como nunca antes. Al final de esa audición, cuando se retiró detrás del telón y escuchó los aplausos, las lágrimas de alegría empezaron a surgir. En ese instante comprendió. Había alcanzado un nivel de satisfacción personal que iba más allá de cualquier premio o reconocimiento. Había abrazado su identidad y había aprendido a bailar no solo para la audiencia, sino para ella misma. Valeria se había convertido en más que una bailarina. Era una mujer que podía defender su espacio en el mundo, con sus sueños íntegra y sus relaciones florecientes. Cuando finalmente le dieron la noticia de que había sido seleccionada, sintió que era el cierre de un ciclo, pero también el inicio de otro. La emoción que la invadió fue abrumadora, pero ni por un instante la disminuyó. El amor que había cultivado hacia sí misma le había permitido demostrar que podía ser suficiente. No había nada más poderoso que ese sentimiento. Agradeció a Alejandro por su apoyo y se comprometió a mantener su esencia intacta, así como a construir una relación que reflejara su danza. Sabía que su camino estaba lleno de desafíos, pero estaba lista para abrazarlos, porque en ese viaje no solo encontraba su voz en el arte, sino también en el amor. Valeria estaba lista para un futuro vibrante, donde cada paso que diera fuese un canto a su crecimiento.
Esta era su historia, el relato de una chica humilde que a través del sacrificio y el autodescubrimiento había aprendido a danzar a su ritmo, celebrando no solo su libertad, sino el amor que había encontrado al hacerlo. Ahora es tu turno. Necesitan suscribirse ahora, no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.